Hoy, ¿cómo estás? Ah, qué complicado se nos hizo, ¿eh? Sí, ¿no? Complejo. Este es mi primer vivo. Es Primero, la primera vez. ¿En en cuántos años, Instagram, en Instagram y como psicólogo. No es el primer cuántos años, vivo de mi vida. cuántos años de carrera tenés? 25 años. Y es el primer vivo, mirá, te traje yo hasta acá. Hice algunos vivos en pandemia, pero con el tema de la música, viste que yo también soy músico, y en pandemia que estábamos todos ahí quietitos, medios paralizados, eso me daba mucho dinamismo, me conectaba con la gente, y resultó ser esencial. ¿Te acordás que los esenciales son los que podían salir? Entonces yo me sentía esencial en lo humano, en lo afectivo. Tenía charlas con músicos, con gente, un sommelier, gente de la cultura, de la salud, del arte, ese algunos vivos, estuvo bueno. ¿Te tuviste que reestructurar también porque quizás antes no estabas tan acostumbrado a laburar a la virtualidad o ya estabas acostumbrado? No, ahí arrancaba la virtualidad, porque eso fue un cambio de hábito y un cambio de vida. Yo viajaba mucho como psicólogo a distintos pueblos. Yo soy de Lobos y todos los pueblos de la Redonda, Lobos provincia de Buenos Aires, ¿no? Todos los pueblos de la Redonda los visitaba, y bueno, y había un consultorio en cada lugar y me gustaba hacer eso porque estaba bueno hacer algo diferente, aunque cuando llegábamos a la clínica era lo mismo, el paciente, vos y trabajar sobre la angustia, la ansiedad, eso en todos lados igual, pero lo distinto era el ámbito, ¿no? El trabajo era misma lógica, el ámbito era distinto. Y conociste 10.000 personas. Mucha gente, mucha gente. Después cae la pandemia y con la pandemia tuve que buscar una alternativa. Bueno, quedamos encerrados un tiempo y después se podía viajar, inclusive se podía viajar siendo esencial, se podía viajar. Pero empecé a probar con esto porque la gente también lo elegía. Y Sí. empezamos a conversar con la gente. Para mí también fue como una limitación, empezar a conversar por acá. Y después se hizo tan natural que hoy atiendo, qué sé yo, el 90% de las consultas por acá. Y lo que pasa es que por ahí está ese mito de no poder ver el lenguaje no verbal cuando estás atendiendo gente que, que bueno, nada, te limita un poco, pero tampoco es inhabilitante. Claro, claro, claro. Es claro. Y bueno, como toda cosa, se aprende y uno se adapta. ¿Viste? La adaptación el concepto es asimilación más acomodación. Vos asimilás algo nuevo y es que si fueras como un estante, asimilás lo nuevo y lo acomodás. Y una vez que está cómodo ahí, cuando lo vas a buscar lo encontrás. Eso es cuando uno ya está adaptado. Claro. Wow, qué groso eso. Bueno, ya más o menos hemos hablado, ya conoces de qué se trata el podcast, si se quiere, la suerte de podcast. Y para los que no conocen, estos son charlas que transforman, la idea es ir juntándonos con gente que por ahí tienen conocimiento, como vos, vos sos licenciado en psicología, ¿cómo sería el título? Sí, es una licenciatura. Lo mismo que decir psicólogo. No es lo mismo que decir psicoanalista Ah, mirá, o de psicólogo de la Gestalt o de la teoría cognitivo-conductual, un conductista, un cognitivista, un sistémico, son líneas de trabajo de la psicología, ¿no? ¿Cuál es en el marco teórico que vos te manejás para poder trabajar y atender a un paciente? sí, encima de infinidad de herramientas, me imagino. Vos Y me preguntabas algo hoy en la charla de la tarde sobre cómo trabajaba yo. Igual hoy nos convoca otra cosa, pero esto sí te lo quiero decir. Holístico, que yo no sabía cómo explicártelo fácil hoy. Holístico quiere decir todo. Holos es todo. Entonces viene de ahí, del griego. Nos fuimos transformando los que éramos psicoanalistas, o por lo menos algunos, en más holísticos, porque otras herramientas nos sirven mucho para atender los casos. De acuerdo al caso que viene y cuál es la problemática, a veces ajusta más una que otra. Esta es mi mirada, ¿no? Que comparto con otros colegas. no, porque por ahí vos hablás con el común denominador de la gente que no conoce de la psicoterapia, y muchos dicen, te sentás a contarle los problemas a un tipo, y obviamente
mucho más que eso, hablamos de la interpretación libre y todas esas cuestiones. Asociación libre Asociación en el libre. Bueno, psicoanálisis. el tema que nos convoca hoy es la culpa. Y Sí, lo primero que yo te dije fue que es un tema que a mí me moviliza mucho. Particularmente, nunca arranqué contando esto, pero particularmente tengo una historia bastante cercana a la culpa. Eh, y me encantaría de que vos, desde tu perspectiva, desde tu ámbito, me cuentes qué es la culpa. bueno, tenemos que definir la culpa. Primero está bueno el tema, que siempre es un desafío, una temática nueva siempre es un desafío. La culpa la podemos ver de distintos lugares, pero es un sentimiento de culpa. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Las emociones son básicas, las más básicas, y tienen rostro, dice López Rossetti. Vos haces una cara de alegría y esa alegría, tristeza es para abajo y cada rostro, cada emoción tiene un rostro. Son básicas. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Esas son las básicas. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Para que ocurra un sentimiento, tiene que estar atravesado por un pensamiento y por la razón, el raciocinio. Esa emoción le pasa un pensamiento, la elabora y se transforma en un sentimiento, por ejemplo, de culpa. Otro ejemplo, la ternura es una emoción, por ejemplo. Ahora, le pasa un pensamiento o la razón y se transforma en amor, sentimiento de amor, pero la emoción es la ternura. Está bien. Ahora, el sentimiento de culpa, que es una construcción, es la emoción más el raciocinio, nos lleva a nosotros, porque la culpa tiene mala fama, pero no es tan así. La culpa no es tan así. La culpa es necesaria, mirá lo que te voy a decir. Viene a equilibrarnos, porque ¿cuál es la función de la culpa? La culpa viene a ponernos un límite cuando transgredimos. Vamos a definir mejor lo de culpa, porque me fui con las emociones. La culpa es cuando yo hago un acto que no condice con mis valores, con, los, con lo que yo creo que está bien, y se pone en juego mi mundo interior, porque yo actué de una manera que no va con los valores internos míos, ni con lo moral, ni con lo social. Y como entra en juego lo interno con lo que dice afuera, hay una incongruencia, entonces yo ahí entro en crisis. La culpa te dice, quietito, quietito, te mandaste una acá, tenés que parar. El miedo funciona igual. Si no tuviéramos miedo, ¿qué sería de nuestras vidas, no? Y no sobrevivimos. Es sin límite, imagínate. Entonces, como toda emoción es necesaria, las emociones salen solas, no es que las manejamos, lo único que podemos hacer es contemplarlas. En el caso de la culpa, cuando viene la culpa, viene a mostrarte algo, viene a que la sientas y que con eso empieces a prestarte atención y comprendas qué es lo que te está pasando. Esta es la parte teórica. La parte teórica, pero nunca más. Creo que en esa teoría que vos mostrás, la podemos pasar automáticamente a nuestras experiencias, porque nos pasa, creo yo que la culpa es universal y todo el mundo la ¿Sí? siente. O hay gente que no tiene sentimiento de culpa. Los seres humanos primero son emocionales, todas las culturas, luego racionales, seres emocionales que razonan, todas las culturas. Primero hay un pensamiento que genera una emoción y después lo mostrás, eso que sentís lo mostrás, lo manifestás afuera. La, la culpa puede ser positiva o negativa, porque positiva te explicaba recién, cuando te pone un límite y te dice, che, acá hiciste esta macana, podés reparar esto, fíjate, Claro. aprende de esto. Ahora, negativa es cuando no podés dejar de sentir esa culpa y se retroalimenta a sentir más culpa. Que en general la culpa asociada al miedo se transforma en esa cosa negativa y crónica en el tiempo, sigue en el tiempo. Entonces eso es lo difícil. Vos, vos sabés que el título del programa, esta cuestión de cómo liberarnos de la culpa,
tengo una tendencia a desarrollar el pensamiento a modo de ejemplo tipo metafórico, ¿no? Y yo me imaginaba que la culpa cual jaula, como una jaula, porque nos cuesta Sí, mucho liberarnos de la culpa, o sea, o como un grillete de esos viejos, sí, te pesa la culpa, claro. te pesa. Y ¿cómo vos podés decir que la culpa es a ver, vos desde tu perspectiva, ¿cómo justificamos de que la culpa es pesada? Yo preguntaría de esta manera, es con una contrapregunta, pero hay una respuesta en esto. ¿Qué tiene de bueno la culpa? ¿Qué tiene de bueno? Porque si la culpa tiene algo bueno, la podríamos utilizar. Tiene de bueno que nos sacamos el peso cuando culpamos a alguien, para afuera hablo, poco responsable. Cuando culpamos a alguien, lo que tiene de bueno es que nos pesa menos. No te resuelve, pero ya que me preguntás el peso que trae, cuando culpamos afuera, pesa menos. Por eso es natural culpar a los demás. En dos chiquitos que están jugando y viene el mayor, un padre o una maestra, y dice, ¿qué pasó acá? Bueno, Dice, la empezó él, la culpa la tuvo él. La culpa sí, sí. no es mía. Bueno, inclusive Entonces, Estanislao Barrach, no sé si lo conoces, que es sí, eh, sí, claro. biólogo, creo que es él. Biólogo. Él Sí. estaba En cambio, hizo el libro En cambio, el libro. impresionado, o sensaciones Mm, también. La cuestión es que él habla de que el cerebro, cuando uno culpabiliza, echa culpas hacia afuera, segrega cargas de dopamina. O sea, está disfrutando tiene al placer. momento de echar. Es impresionante. Pero bueno, La dopamina, la dopamina le da el placer inmediato, ¿viste? Y la serotonina es la felicidad, lo que sostiene ese placer. La dopamina es inmediato. Comer, la sexualidad, el placer de algo que te guste, ver un partido de fútbol, tomar un vino, charlar con alguien que te guste, es inmediato. Hacer deporte. igual también hay cierto goce en las personas culposas de por sí que constantemente se tiran culpas o se autoculpan en un montón de aspectos, como que hay cierto goce o placer disfuncional en eso, ¿no? Claro, está buena esa pregunta también. Es más allá del principio de placer, dijo Freud, ¿viste? El principio de placer ya existía, pero vinieron los pacientes, vinieron algunos pacientes y se da cuenta Freud que está atendiendo a alguien que disfruta en lo displacentero. Empieza a disfrutar en donde no tendría que disfrutar. Tal Entonces, cual. investiga más allá del principio de placer, hay una fuente de placer. Que Entonces, asociado a la culpa, volverlo a repetir, a ver. ¿cuál sería la lógica esperable? Que si hay una fuente de placer, nos domine. Todo lo placentero nos domine. ¿Qué pasa cuando hay displacer? Lo contrario al placer. Tendríamos que rechazarlo. Qué feo, esto es displacentero. La victimización. Bueno, básicamente es esto. Más allá del principio de placer, es un libro que escribe Freud, es un texto que habla de esto. Es el placer donde no debiera. Entonces hay un goce, ¿no? Eh, y él descubre eso y entonces recontra vuelve a teorizar, porque todo era en base al principio de placer, primero, luego vuelve a teorizar. Pero quisiera pararnos en la culpa, porque tenemos muchas aristas, muchos puntos de vista, para no dejarla de lado, porque me has tirado un tema que me parece interesante, porque a veces en la clínica uno aprende mucho con sus pacientes, inclusive a trabajar tu propia culpa, porque justamente cuando aparece la culpa de un paciente y empezás a trabajar la culpa, y indefectiblemente te puede tocar un punto tuyo que a veces te viene bien porque te ayuda a mejorar, y a veces puede ser un punto ciego, que vos no lo puedes ver. El tema del perdón, la culpa y el perdón, que es Van de la mano. perdonar, ¿sí? Sirve perdonar, uno se perdona. Aparte, para perdonarte, primero hay un paso anterior que es conocerte, poder conocerte. El autoconocimiento que hemos estudiado
en el curso de coaching, que ahí nos conocimos. No contamos nada de nuestra historia porque es poco el tiempo para No, porque contar tanto. tenemos tanto para charlar. ¿Eh? Y vos me Que tenías tenemos visto tanto. porque soy Yo te, como muy hablador. no, yo te tenía visto porque vos eras un licenciado en psicología estudiando coaching con gente que no habíamos estudiado psicología y estaba el profesor y estaba Mauricio al lado. Entonces se armaron unos debates muy, muy copados y de ahí ya te saqué la ficha. Digo, Pero, mm, pero bueno, te faltó esto de los vivos, ¿eh? ¿Ah? Eso te sí, faltaba. bueno, yo te agradezco mucho la invitación. Entonces, el tema de la culpa y el perdón, uno se perdona cuando arma un concepto, tiene un sentido pedirse o pedir perdón. Es como restablecer, como resetear la máquina. Cuando pedís un perdón, arrancamos, como hicimos recién, se arranca todo de nuevo. Si el perdón es sincero, si no queda la falla y no nos podemos comunicar bien. Eso incluso con uno mismo. Con uno mismo, la cosa empieza siempre con uno mismo, las problemáticas de pareja, siempre la cosa acá adentro. Luego Vos sabés uno que puede pensarlo afuera. causalmente yo, no, si bien había leído varios libros de emociones y sentimientos porque me gusta el tema, siempre digo de que creo que el desconocimiento de lo que nos pasa es la raíz de todos los problemas, a mi criterio. La, ¿cómo se llama? El analfabetismo emocional, siento yo de que es la mayoría de los problemas, pero no me quiero detener ahí, sino que hoy estaba leyendo el libro de los cuatro acuerdos, no sé si vos lo leíste, o si alguien de acá lo ha leído, y una parte habla de lo injusto que somos haciendo juicios con nosotros mismos. Y cómo cuando nos culpabilizamos, y tiene mucho sentido lo que vos decís, vos en un juicio justo, se culpa una sola vez, se paga una sola vez y se terminó el juicio, la condena, y después seguimos. Nosotros nos culpamos, nos condenamos, nos culpamos, nos condenamos, y así podemos estar. Hay gente que Crónico, se muere con... crónicamente. Está bueno eso de los cuatro acuerdos, está bueno ese aporte. Me hiciste pensar en la culpa cuando es de adentro y cuando la culpa viene de afuera, ya que están los cuatro juicios. Porque cuando la culpa viene de adentro, vos tenés una discusión con alguien, con tu pareja, y dijiste algo enojado, y reconoces que dijiste algo enojado, no es que no la querés, sino que en ese momento hablaste de caliente, y obvio, te diste cuenta, ella también se puede dar cuenta, pero es mucho mejor aclararlo, porque una parte de los cuatro acuerdos es no presuponer, no pensar por el otro. Entonces vas, te pedís disculpa, y en esa disculpa o perdón, el otro te otorga el sí o el no, te puede decir no te perdono, y nada puedes hacer porque no depende de vos, ¿te acordás, Charlie, como nos enseñaba? No depende de vos, te deja ahí al costado, ¿no? Y entonces uno, cuando es de adentro la culpa, maneja ese perdón para adentro. Y una vez que lo entiende, lo pide, lo otorga afuera. Pero cuando la cosa viene de afuera, más que culpa, puede ser vergüenza. Ejemplo, tengo que dar un examen y no estudié. Y adelante de todo me ponen un aplazo. Fue culpa mía, fue responsabilidad mía, pero lo que yo siento que viene de afuera es vergüenza. Y adentro siento culpa, porque no fui responsable. Diferencia entre culpa y responsabilidad. La responsabilidad es hacerme cargo de mis conductas y mis actos. En la culpa no hay un hacerse cargo. Hay un revisar mis actos, revisar mis actos. ¿Qué hice? En la culpa de, eso que hice está mal. Eso está mal. Claro, siempre y cuando no sea esa culpa imposibilitante. A veces esa culpa que vos decís que hice y siempre le encontrás algo para sentirte mal. Claro. Fíjate un extremo. Los que no sienten culpa están enfermos. Son psicópatas, los corruptos. Los que no sienten culpa. O sea que una dosis de culpa es una señal de salud.
porque te está indicando, es como un relojito que te está indicando que ponga un freno, que avances, que frenes, que retrocedas, que revises. ¿Ves que ¿Viste cómo es mala la Levi, prensa? sí, mala prensa? ¿Viste cómo Levi grafica la culpa? Yo sé que vos lo leíste, lo recontra A leíste, lo ver, conocés. decime. Que él habla de que la culpa, o sea, a nivel social, a nivel estructural, organizacional, siempre tenemos reglas, normas que están hechas para cumplirse, Claro. ¿no? Entonces, cuando uno sabe lo que hace de acuerdo a ese libro, si está bien o está mal lo que hace. Por ejemplo, en el caso religioso, si se quiere, están los 10 mandamientos. En el caso penal está el Código Penal, Código Civil. Entonces uno se apega a esos códigos para andar por el lado éticamente bueno. Pero hay una policía que se encarga de hacer que el Código Penal se cumpla, hay una policía que hace, que vendrían a ser los sacerdotes y eso que te dice, no, mira, te tenés que confesar, o el Papa, o quien sea. La culpa vendría a ser esa policía dentro nuestro, Claro, que nos dice, hey, acá la estás complicando, acá exacto. te estás pasando para el otro lado. El problema es cuando la policía abusa de su justicia. O sea, Ah, claro. cuando la policía está constantemente significando algo para el lado de, mira, estás jorobando, estás... Bueno, perdón, me extendí, pero ¿qué pensás de esa visión? El super yo es la conciencia moral o ética, el super yo, ¿no? El super yo y el ello, el psicoanálisis. Es el que viene a ponerle el límite. Hay un paciente muy gracioso viste que hay pacientes que los esperás porque es como si fueran elegidos. La transferencia se da de una manera donde él viene y usa el humor, es un mecanismo de defensa el humor, pero lo usa. Dice el super yo, el ello y el yo, ya lo entendí. ¿Y cómo lo entendiste? Es como el freno, el acelerador y el embriague. Fíjate esto, ¿eh? El ello acelera, el super yo frena y el yo permite o no permite, embriaga hasta el fondo cuando no permite, pero a veces levanta el embriague y la cosa avanza. Me mató, porque dije, entendió todo. Es maravilloso lo que me... Entendió todo. Me encantó eso. Eh, los 10 mandamientos, el super yo, todo lo que viene a poner el límite y pone y hace la raya, genera culpa. Porque quien transgrede eso está fuera de la norma. Y si está fuera de la norma, siente que no es ni buena persona, ni es adecuada, ni entiende los límites. Se siente al margen. Y eso genera culpa. Ahí la culpa puede ser, como decíamos anterior, como un límite para que revisemos y avancemos, o seguir entre culpas y culpas crónicamente sin dar respuesta. Eso sería un sujeto culpógeno, que lo habrás escuchado. No. Cuando siguen de culpa en culpa. ¿Y qué rol juega acá digamos, sí, si se quiere, lo familiar, lo cultural, en esta construcción de la culpa? Lo escuchaba mucho a López Rossetti y me interesa mucho cómo lo explica porque él es médico, pero lo explica muy fácil y muy profundo. Dice que la culpa ya viene con nosotros, que después se va a manifestar de distintas maneras y tiene mucho que ver el contexto social y nuestra educación, en el marco que nos movemos, ¿no? Que es un marco de una familia muy religiosa, por ejemplo, la culpa va a tener un lugar más presente, pero la culpa asociada al miedo. Claro. Si hago las cosas mal, no voy al cielo. Entonces, antes de que me pase eso, voy a intentar hacer las cosas bien, si no va al infierno. Eso es la culpa asociada al miedo. La definición de culpa que vi en la Biblia me da temor. Te la voy a leer. Te la voy a leer porque la preparé. Dame un segundo. Fíjate o revisar la conexión o algo, o soy yo, a ver la gente que está conectada, Sí. ¿cómo nos ven? Porque yo te veo como pixelado y no se Ah, acomoda. Yo no sé si es... yo al revés. Al revés.
Ah, bueno, Lo debe vi. ser. Sí, tengo todo bien. Vamos a ver ahí. Pues encima está re interesante esto que vas a decir y ahí dice Vamos, como que te entrecorta. vamos a ver ahora. Decime si ahí mejoró un poco. Yo te escucho espectacular, se te ve como pixelado. Yo no sé la gente Ah, cómo te está viendo. Por mientras voy leyéndote, ante un sentido de culpa es bueno tomarse la pausa y perdonarse a uno mismo para no volver a cometer el mismo error, dice. claro. Ah, algunos pueden ser corta, claro, no había leído acá. Claro. Y ahí recién se estableció. Así que bueno, nada, cualquier cosa yo les pido a los que están mirando, ahí Cristian dice que se escucha bien, acá de este sector donde no estábamos vacacionando, hay mucha lluvia, ¿viste? Entonces Ah, por ahí capaz que acaba de llover está... en la costa. Bueno, ¿ahora se Bueno, escucha? seguimos. La- sí, escuchar se escuchaba bárbaro. La definición de culpa de acuerdo a la Biblia habíamos quedado. Dice, es una convicción, la definición de culpa, es una convicción de la realidad de que uno no ha alcanzado el estándar de Dios a través de sus acciones egoístas. Va de vuelta. Es una convicción de la realidad de que uno no ha alcanzado el estándar de Dios a través de sus acciones egoístas. Vos fijate, primero, cuál es el estándar de Arriba. Dios, Allá elevado. arriba, no, no, es imposible. Y aparte, cuál es desde qué código moral uno puede alcanzar ese estándar. Desde dónde uno puede ponerse a la par con ese estándar. Ya arrancamos con 10 menos. La culpa ya arranca ahí. ¿Por qué? Porque hay alguien más elevado, nosotros somos culpables y pecadores, y alguien más elevado nos va a salvar. No quería entrar mucho en este tema porque acá tengo otra definición de la iglesia, leí dos. Hay varias. La culpa es Eh, consecuencia. Sí. ¿Se no, escucha? no te escucho, te escucho. Sí, sí, sí. La culpa es consecuencia inmediata del pecado y no podemos librarnos de ella sino hasta arrepentirnos y confesar nuestro pecado. La culpa es consecuencia inmediata del pecado y no podemos librarnos de ella sino hasta que lo digamos, arrepentirnos y confesemos nuestro pecado. Cuando te pones en lugar del pecador, yo no valgo y me pongo en menos, tiene que venir alguien que me pueda contener y salvar. Y ese lugar es un lugar de irresponsabilidad, porque Claro. dependemos de un otro responsable que nos va a dar el mejor camino. Mi O sea, no intención tenés la no es... capacidad de responder. ¿Eh? Te pones en la posición de no capacidad de responder a nada. Todo el Claro, mundo puede responder menos vos. un ser humano, cualquiera. Entonces esa culpa puede, asociada al miedo, enfermarnos, ponernos mal, angustiarnos. Porque en última instancia, la culpa, como te decía al principio, es buena en este sentido, cuando viene a marcarnos el camino para que podamos reparar un error. Es un reloj que nos marca un error. Claro, lo que pasa es que también es un error totalmente subjetivo, porque por ejemplo, yo perdón que me remonto a Levi, pasa que adoro lo gráfico que es, ¿no? Él Está bien, plantea plantea la situación de que vos te vas de viaje y justo tu padre se enferma. Y vos estás de vacaciones y viene la culpa y te dice, no te mereces estar disfrutando de este viaje porque tu papá está enfermo y tu papá tiene un problema. Entonces lo que plantea Levi es, tener dos opciones, la culpa te hace no sentirte merecedor de disfrute de ese viaje, o como muchas veces uno, no sé, pasa algo bueno y no se siente merecedor
¿Por qué? Porque él tendría que estar sufriendo, porque se siente menos, porque se siente que está transgrediendo esa norma, como hablamos. O tenés la culpa que dice, bueno, para la próxima tenés que fijarte cómo están tus padres antes de viajar. Ahora disfrutá, no podés hacer nada. ¿Entendés? Esa es la culpa sana y la culpa que no es tan sana. Él lo grafica de esa manera. ¿Y qué hace? Muy, muy bueno. ¿Y qué hace la culpa a nivel consciente o inconsciente cuando es una culpa que no te pertenece y que vos te haces cargo? La culpa que no te pertenece puede no ser culpa. Primero, si no te pertenece, no es culpa tuya. Pero en el caso que vos ponés, que vas de viaje y tu padre está con alguna enfermedad o algo así, ¿no? Está enfermo. Sí, sí, ese es el caso que planteaba Levi, ¿no? Que uno... Levi. Hay que ver qué grado de la enfermedad, si vos tenés que dar la asistencia, pero si todo eso está cubierto y te puedes tomar unos días, poder separarte de la victimización y de la culpa para tomarte unos días, fortalecerte y volver. Es un acto de amor por tu viejo también, pues si no vas a ir, vas a saturar el vínculo. Vos vas a dar más de lo que tenés. Y ahí vas a sentir culpa por otras cosas, porque no pusiste límites. Cuando la culpa viene de afuera, es de afuera. Eso es lo que quiero decir, ¿no? El otro caso es la mamá que la invitan las amigas a tomar algo y no puede dejar a su bebé porque siente culpa de ir a tomar algo y volver. Claro. O no lo puede dejar en la guardería cuando va a trabajar. Y fíjate que son todas cosas buenas, porque esa separación entre la mamá y el hijo es una separación sana, para que el hijo sienta la falta y que cuando aparezca la madre aparezca la valoración. Si la madre entiende esto, no hay culpa. Bueno, pero esa construcción cognitiva, cuando la culpa está haciendo su trabajo, la culpa que no hace, la culpa no la positiva, es como un velo que aparece en los ojos, todo eso no lo ves. Claro. Bueno, la culpa hace un velo, la culpa hace un biombo. Pero el biombo, acordate que en principio está bien porque es un límite. Después hay que correrlo el biombo. Y aparece la responsabilidad en el aprendizaje. Me responsabilizo de este acto, entonces cambio. Claro, claro, tomo, Ahí sería el cambio. tomo, tomo las riendas. Bueno, el síndrome de la caja, hermosa también metáfora de cuando en un momento tenés que expandirte, porque si no, no podés hacer todo dentro de una caja. Ah, claro, claro. Fíjate, la culpa. Hay tres emociones que son las que vienen a tabicarnos, a trabarnos la vida, a complicarnos la vida, si no la sabemos tramitar. La culpa, la inadecuación y la vergüenza. Esas tres son las que tenemos que saber de qué se trata para poder avanzar, porque si vos por culpa no podés conocerte, no podés recrear tu vida, no vas a poder tener proyectos. En la inadecuación aparecen los miedos. Che, hay un trabajo en tal lugar y te convocan a vos, tendrías que hacer tal o cual tarea, y yo podría, que por ahí no es adecuado que yo vaya, hay otros que son mejores que yo, empiezan los temores, o conociste a alguien y podés armar un buen vínculo en tu vida, y por miedo a sentirte menos, o ese vínculo no te gusta, sea un amigo, sea una pareja, un compañero de trabajo, en esa inadecuación no avanzás y el temor hace que frenes. Entonces, culpa, frena. Inadecuación, frena. Y la vergüenza, y la otra cosa que frena. No haces una cosa por vergüenza, por el que dirán, como es la mirada del otro. Claro. Cuando esas tres emociones están entendidas, uno tiene un proceso mucho más saludable, porque la culpa la usás para que venga a corregir, la inadecuación te viene para que te puedas adecuar a algo, aparece la inadecuación y decís, sí, yo esto no lo puedo hacer de esta manera, pero de esta sí, aparece la alternativa. Y la vergüenza, que en general siempre viene de afuera, porque es en relación a la afuera, también es un freno bravo, ¿eh? ¿Cuántos cumpleaños nos hemos perdido? O novias, o vínculos, o oportunidades por vergüenza. Sí, ¿Qué sí, me va a dar tal cual. pelota? ¿Qué me va a dar pelota a mí?
¿Qué me van a tomar en ese trabajo? Ay, me da vergüenza entrar ahí, ¿cómo hay que ir vestido? Te frena. Y esas tres cosas es como si vos tuvieras una arena movediza, ¿no? Estás ahí y no avanzás. Parece, vas viviendo, pasan los días y no avanzás. Estar en un trabajo que no terminás de, no te termina de gustar, no te sentís adecuado. Aparecen temores si lo dejas al trabajo. Y si seguís también aparecen temores. Sentís culpa, pues decir, uy, yo dejo esto, va a venir otro y ocupa mi lugar y yo me quedaré sin laburo. Fíjate lo que es la culpa, la adecuación, o la inadecuación y la vergüenza. Y si termino este trabajo y no consigo otro, me da no sé qué, con quién tengo que hablar, a dónde tengo que ir, a dónde mando currículum. Se mandan currículum. Cuando uno puede administrar esto, gestionar estas emociones, empieza a tener más autoconocimiento. Una vez le hice una nota, viste que siendo músico y estudiante, y metido como fui siempre, le hice una nota a Juan Falú. No, Ojalá, Juan Falú es el sobrino de Eduardo Falú, que era Yupanqui Falú, Eduardo Falú. Ojalá lo vea Juan Falú, que lo tengo de amigo ahí, que vea esta entrevista. Así la comenta. si no la ve ahora, la va a ver más Sí, adelante. Eso es preocupante. No, pero no sé si lo tengo acá, che, en el de psicólogo o en el de músico. Debe ser en el de músico que lo tengo. Bueno, no importa. El Instagram. Porque encima contale a todos que sos músico y que tocás. Claro. Un dúo que se llama Criollo. Pero para que no me quiero ir del ejemplo. En música folclórica. Le hago una nota y cuando él me recibe en su casa, yo entro alabándolo para hacer la nota. Yo estaba estudiando psicología en Buenos Aires y haciendo música también. Y bueno, tuve un contacto para llegar a la casa de él y ¿sabés lo que era para mí hacerle la nota? Entonces yo lo alababa. Cuando le voy a hacer la nota me dice, le digo una cosa, señor periodista. Cuando me haga la pregunta, por favor no me alabe. Así la nota sale más fluida. Y no sabía qué pregunta hacerle porque todas eran muy elevadas, ¿viste? Alabándolo. Le digo, ¿por qué tocas como tocas? La primera pregunta. Y él me contestó, porque es lo único que puedo hacer. No sabía cómo toca. Pero después me hacía algunas explicaciones, que por ahí no tenía algunas características, algunas condiciones que otros sí, de la velocidad y esto y lo otro. Y él, con sus condiciones, con su talento, hizo el estilo que tanto nos gusta a muchos que lo seguimos, ¿no? Y que yo lo veía tan elevado. Y ahí pude entender que él se asumía y se aceptaba como era. Y con eso que era, hizo lo que nosotros tanto aceptamos y elevamos cada vez que lo escuchamos tocar, cantar y hablar. Y sabes que es psicólogo también, Él pudo además. mirá, encima. Sí. O sea que pudo superar esas tres cuestiones que hablábamos recién que te paralizan, porque al fin y al cabo lo que hacen es paralizarte. Claro. ¿No? Entonces, aceptar. Yo sabés que llegué a una conclusión de escuchar a la gente y atender pacientes. Uno se empieza a conocer más cuando conoce sus defectos. Porque con las virtudes te paran los pedales. Te crees algo que no sos. Pero los defectos te ponen un límite tan bonito que te dice quieto ahí. ¿A dónde vas? ¿Qué te crees que sos? ¿Viste cuando empezás a tocar la guitarra o empezás siendo psicólogo le demostrás todo lo que sabés? Y con el tiempo es como una prueba que haces, tanto hablar como tocar. Con el tiempo no tocas más, mira qué lindo que toco, a ver si les gusta a los demás. Tocas por el placer de tocar. O esta charla que tenemos hoy. Yo ni siquiera sé si todos los conceptos que estoy diciendo son exactamente así. Pero te aseguro que en la clínica todo lo que te cuento es exactamente así. Como yo lo vivo y te lo cuento. No, igual ni hablar. Por ejemplo, vos recién hablabas cuando Charlie nos decía esta cuestión del qué depende de vos, ¿no? Sí. Yo sé que hay cosas que a veces uno se tiene que hacer cargo, pero vos no sabés lo liberador que fue para mí ese qué depende de vos. Claro. Pasándolo por en primera persona, ¿no? El tema de culpa, el qué depende de vos, a mí me liberó la cabeza, ¿viste? Y el para qué haces lo que haces. Ni siquiera el
Ah, por bueno, qué, el para qué. y Entonces, claro. cuando a mí venían esos ataques de culpa, ese ser culpógeno, el acusador, ¿viste? eh, Era, primero, paso uno, frenar, obviamente. Después, paso dos, ¿qué depende de mí en esta situación? Pedir perdón, bueno, me voy y pido perdón. Ya, más allá, no es culpa mía, ¿viste? Entonces, como que me alivianaba un montón esa cuestión de decir, bueno, no es culpa mía, yo hice lo que dependía de mí, ¿y para qué está esta culpa? O sea, ¿para qué estás acá? ¿Qué me estás queriendo decir? Eh, y es lo que vos claro, estabas desarrollando. claro, porque ahí está ese límite que viene. ¿Para qué está la culpa ahí? Viene a enseñarnos algo, a mostrarnos el síntoma, como la culpa, trae información. El síntoma es información, no es malo el síntoma. Viene a avisarte que algo no está bien y que algo tenés que hacer con eso que viene en formato síntoma o de enfermedad. Y tenés que prestarle atención y avanzar. Ahora, yo tengo una pregunta por ahí, no sé, a ver para dónde la agarras, ¿no? Cuando yo tengo un síntoma de gastritis, me tomo un omeprazol y la gastritis se apaga, pero lo que generó la gastritis muchas veces sigue estando adentro de mi cuerpo, pero no tengo el síntoma. Yo veo un montón de gente que no sufre de culpa a nivel culpógena, pero que manejan ciertas cargas de culpa. ¿Cuál sería la pastilla que apaga la culpa en la gente? También te lo comentaba hoy temprano, el pensamiento binomial o bilateral, en dos posiciones. Lindo, feo, blanco, negro, bueno, malo. Pareciera que si sentimos gastritis hay que apagar la gastritis. Si esto es lo bueno, esto es lo malo. La gastritis te viene a avisar que hay algo dentro tuyo que no funciona. Te está diciendo, préstame atención. Yo Claro. no conozco el caso, pero entiendo que si aparece ese Sí, síntoma, es algo no psicosomático. gestionado. Sí, psicosomático, psiquis y soma es el cuerpo, ¿no? Llevamos al cuerpo lo que se arma en la psiquis. Es la misma cosa, ¿eh? Vos estás mal en un lado, se desacomoda el otro. Si apagás la gastritis con una pastilla, va a volver a salir, porque hay algo que la genera, que podría ser psicológico o no, pero que hay algo que la está generando. Y ese algo hay que dejarlo que se manifieste. Y ahí sí hay que contemplarlo. Y luego usar herramientas para ver cómo te corres de ese lugar. En general la gastritis tiene mucho que ver con hacerse mala sangre, con el malestar, con lo inaceptable. Y como es inaceptable, el cuerpo dice no me lo banco más. Yo tuve ataques de pánico, que son crisis de angustia y de ansiedad elevada, muy elevadas. Con teoría y todo, me agarró todo igual. Porque te viene a decir el cuerpo, frena, ¿hasta dónde vas a ir? Esto es el síntoma. Entonces, cuando viene la tristeza, un ejemplo te doy, la recibimos, porque la tristeza tiene una función, que es la introspección. La tristeza Frenar. Sí, es para entrar, introspección es inspeccionarte por dentro, introspección, mirarte por dentro. Y además la tristeza, a diferencia del aburrimiento, la podés compartir con un otro, podés conversar, contarle a un otro. En el aburrimiento no sabés ni qué decirle, porque está aburrido no sabés de qué. Es lo contrario de la claro. felicidad. El enojo, la ira, cuando sale, tiene una función. Me enoja algo porque no lo acepto, porque no lo quiero, porque no es lo que a mí me gusta ni como a mí me enseñaron, me enoja. No es lo mismo que lo que yo pienso. Ahí hay un punto, hasta ahí el enojo sí hizo su labor, es como una bocina. Ahora hay que parar, inteligencia emocional, tramitar esa emoción, contemplarla y no seguir enojándote, buscar la alternativa y salir.
Porque si te quedás en el enojo, es como la gastritis, te va a doler. Sí. Pero el enojo quiere salir, porque si hubiera pastillas para el enojo, todos tomamos para que se nos pase. Y eso es Sí, de hecho, adormecer la emoción. de hecho vos vas a un doctor y decís, mira, yo estoy pasando por situaciones de enojo, bueno, toma para dormir, toma para bajar la ansiedad, toma para esto, toma para el otro, te apagan un ratito y la gestión, Si uno no tramita lo que le pasa, el síntoma nunca se va, porque es un mensajero. Viene a avisarnos que algo no funciona bien. Y tenemos que escucharlo. Y luego tenemos que hacer algo con eso. Herramientas, algo, alternativas. ¿Qué se nos ocurre? Porque uno sabe si está sufriendo, de qué sufre. Entonces tienen que encarar ese tema. Si fuera culpa lo que sentís, viene la culpa porque hiciste algo que no va. Vos sabés que hiciste algo que claro, no va. pero por eso yo te preguntaba por esa pastilla que toma la gente, incluso a veces de manera inconsciente, para apagar esos focos de culpa, ¿viste? Porque me ha pasado de charlar, no en coaching, pero sí con compañeros o con gente, y después terminan como aceptando de que tienen cargas de culpa conscientes o inconscientes de parte de quizás de su clan, de su familia, de sus antepasados, no sé, de jefes. Pasa mucho y quizás están como hasta vacunados contra la culpa o contra ese sentimiento o les resulta placentero. Es lo que hablábamos un poco hoy. ¿Cómo se hace para dejar de tomar esa pastilla? A ver si entendí el concepto. Vos decís que hay de generación en generación o de antepasados a la actualidad se pasa la culpa. A ver si entendí bien. Mira, acá justo Cristian puso, muchas veces la culpa suele ser generacional, nuestros padres inconscientemente vuelcan sobre nosotros errores de ellos mismos. Yo lo Claro, que quería plantear, que viene por lo que dice Cristian, es que hay mucha gente que se siente culpable y no se da cuenta porque se vacunó contra la culpa. No sé si me explico, como que se normaliza, como que pasa a un estado de decir, bueno, me tengo que sentir así y está bien que me sienta de esta manera. Es esa claro. pastilla, es ese omeprazol que toman para no sentir culpa. Sí. Yo creo que cada individuo, ahí, es más, tengo ganas de escribir algo sobre esto que te voy a decir. Para mí hay dos formas de vivir la vida. Dos. Con calidad o sin calidad. No hay tres ni 50. Ahora hay millones, como personas allá en el mundo o en el planeta, de formas de vivir esas dos formas. Hay millones de estilos para vivir esas dos formas. Cuando una persona es culpógena y transita el camino de la culpa, tiene que ver con un camino de evolución. Hay gente que vive haciendo eso, culpa tras culpa y tras culpa. ¿Sabes por qué? Porque es lo sagrado. Lo sagrado quiere decir lo que no se puede cambiar, Pero no se toca. lo que no se toca. Entonces, no quiere cambiar esa culpa. Quiere continuarla porque tiene algún sentido para esa persona. Aunque, bueno, es el más allá del principio de placer que veíamos hoy. Aún sufriendo se queda ahí. ¿Qué sería como un beneficio del síntoma? Beneficio secundario, claro, del síntoma. Claro. Entonces, es interesante verlo a eso. Porque justamente con la culpa le encuentran sentido a la vida, por ejemplo. Claro. Aparte, como en el caso que dijo Cristian ahí, que es generacional, que nos transmiten los errores de ellos, muchas veces enfrentarse y tratar de gestionar esa culpa es incluso ponerse en una situación de lucha con sus seres queridos. Te Sí. tenés que enfrentar, cortar, y después esta gente que está acostumbrada a delegar culpa, no, porque la culpa es tuya, también una vez le cree. Cuando te tiran la culpa a vos, Claro, esta cuestión, porque no sé si hoy se usa mucho, también que la inteligencia emocional va creciendo realmente y más en lo que es la parte educativa en cuanto a los hijos, ¿viste?
viste, que ahora te dicen validar las emociones, ya desde el hospital vas saliendo y te van enseñando cómo todo. Pero antes era muy común, esto es culpa tuya. Mirá cómo se puso tu madre porque, ¿entendés? Mirá cómo está tu padre todo el día trabajando y viene y se tiene que poner a enojarse. ¿Me explico? Claro, claro. Te endosan la culpa. Bueno, es un poquito lo que hablábamos hoy de la religión. Como si vos fueras un pecador, entonces como sos menos y sos pecador y la culpa es tuya, ¿qué tenés que hacer para salir adelante? Que alguien te salve. Puede ser los padres, puede ser Dios, siempre un ser superior. En un niño pensaba, ¿no? Te endosan la culpa. Hasta de esos lugares hay que salir para poder crecer, porque el lugar del niño es el lugar del irresponsable, no porque lo sea simplemente, sino porque está en formación un niño. Necesita equivocarse, adolecer, el adolescente. Adolecer quiere decir equivocarse, quiere decir falta. Necesita sentir culpa, equivocarse, chocarse las cosas para aprender. Si un chico o un adolescente deja una cuenta sin pagar, le dicen, ¿qué cabecita de novia tiene este? Si la dejás vos, adulto, te cortan la cuenta. Claro, tal cual. Porque ya aprendiste la lección. Y entonces, si no cumpliste, te cortan la cuenta. No hay contemplación. Hay una etapa para aprender. Aunque toda la vida aprendemos, pero viste que claro que son esos estratos, ¿no? Niño, adolescente, adulto. Bien claro en eso. Otro aporte que te hago me quedé pensando en lo de la culpa y la vergüenza y la inadecuación. Después hay funciones de control. En el lóbulo prefrontal hay funciones de control de la conducta. Uno es la tolerancia a la frustración. Acá hay tres más. Ahí está. Hay tres instancias de control de la conducta. La tolerancia a la frustración, la función de anticipación y la reconexión emocional. La tolerancia a la frustración tiene que ver con los impulsos. Quienes más impulsivos tienen que empezar a bancar los impulsos y saber tolerar cuando algo no puede ser o no es el momento. Comprender que ahí no, en otro momento sí. Tolerar esa frustración. Claro. La función de... Sí. No, que también es que hoy en día es muy baja la tolerancia a la frustración. No, bueno, Claro. no es para hacer una charla más. De hecho, ya hablamos un poco de la frustración y el estrés, pero no, se me vino a la cabeza eso. La función de la anticipación, que es el segundo control, tiene que ver con vincular lo que hago con el resultado. Yo me anticipo a algo, me anticipo para evitar un mal peor, para contener una situación. Para eso me anticipo. Entonces ahora sumamos, tolero mis frustraciones, me anticipo a algo, llego a algo, como llegar puntual a una reunión para poder charlar y estar tranquilo y no llegar tarde y ponerlo nervioso. Un ejemplo. Y cuando esto lo logro, la reconexión emocional. Me conecto con el mundo. Este control son unidas a las tres anteriores. Tolerancia a la frustración, la función de anticipación y la reconexión. Son las que nos ayudan a tener un control de nuestras conductas. Quien no maneja esto no tiene autoconocimiento, se margina, no acepta el sistema, ni las normas, ni lo ético, ni lo moral. Y choca. Y la puede pasar muy mal. ¿A quién no le gusta pasar un semáforo en rojo? Porque sí, porque estoy apurado, pero todos paramos, porque está en rojo es por algo, y hay alguien que pensó en eso, es la prevención, va a venir otro por la esquina, puede venir alguien que tiene el semáforo en verde. Encima, yo te iba a preguntar, ¿qué impacto tiene la psicoterapia cuando uno va como SOS, me estoy sintiendo culpable, o, bueno, se detecta dentro de la psicoterapia que hay una cuestión culpógena? ¿Qué impacto tiene? Es esto.
sea, vos lo que necesitas es que la persona registre estos tres mecanismos de cognición. Claro, claro. Es un poco más amplio, pero estas son básicas, que si no tolera la frustración, imagínate que hay alguien que no tiene autocrítica. Claro. Si no puede anticiparse a algo, se lo entorpece, se choca las cosas. Y si no reconexiona con lo emocional, si no entiende lo que le está pasando, se sigue chocando las cosas. Cuando yo digo que nos conocemos en los defectos, es tal cual. Vos sabés hasta dónde das cuando tenés que hacer alguna cosa, hasta dónde podés, o por lo menos lo intuís hasta dónde podés. Entonces es interesante conocerse. Y además, el autoconocimiento, lo interesante es que va a descubrir cosas, a veces desde la falta, a veces desde el no puedo, vas a hacer cosas. Pensaba en ¿te acordás René Laván, el que jugaba las cartas con una sola mano? El de los... Tuvo un accidente. No puedo hacerlo más espacio. Sí, no puedo hacerlo más tuvo un accidente de chico en su mano derecha, que era su mano hábil, y tuvo que ejercitar la izquierda. Para mí es una profesión, es una técnica. No había un maestro en el mundo que te enseñe a jugar a las cartas y hacer trucos con una sola mano. Porque imagino que en los trucos la segunda mano a veces hace de pantalla para esconder cosas. Imagino. Bueno, René Laván superó eso. Con ese defecto, con esa falta, construye una genialidad, que es trabajar su mano más débil, hacerla fuerte y generar una nueva técnica, pero además vivir de esto en el mundo. Había una segunda mano imaginaria, que eran sus historias. Te tenía tan atento que era como que había cosas que no veía, pero es simbólico esto. Él con una sola mano, desde un accidente, construyó una genialidad. Wow. La verdad, Mauricio, estoy re contento que te hayas subido al proyecto, al episodio. Ahí Natalia puso si los resultados son los mismos, es porque no has cambiado, y es verdad. No, somos nuestros resultados, la realidad es esa. Claro. Pero creo que también los resultados no nos condicionan si nos conocemos y tenemos esta tolerancia a la frustración que vos decís, porque es cuestión de a prueba y error. Claro, claro. La vida está muy bien diagramada para que la podamos valorar. Todas las cosas que pasan, diagramada es una forma de decir, está bien diseñada. Es romántico este concepto, ¿eh? No es lineal. El deseo del ser humano, nace en la falta. Vos no deseas lo que tenés, vos deseas lo que te falta. Y como te falta, lo salís a buscar. No lo encontrás fácil, pero cuando lo encontrás, surge una cosa nueva que es la valoración. Porque ahora tanto lo deseaste, esa moto, esa novia, ese viaje, tanto lo deseaste que cuando lo obtenés lo valorás. Y gracias a que te faltó, hay una valoración y un disfrute cuando encontrás lo que buscabas. Entonces las cosas lindas, feas, buenas, malas, todo lo que nos pasa, tienden al equilibrio. En ese sentido digo cómo está diseñado esto, ¿no? Que tiene millones de años y sigue el mismo formato. Tiende siempre a un equilibrio, porque a nadie le gustan las guerras, las enfermedades, todo lo que está mal, a nadie le gusta, pero están y cumplen una función. ¿Horrible? Sí, pero la cumplen, porque ahora vamos a valorar lo que es la paz, la salud, el bienestar, lo emocional, porque si no, tenemos la contrapartida ya. ¿Te acordás? Blanco, negro, bueno, malo. De esa manera pensamos. Hoy me dijiste, charlando, ¿cuántas formas de ver un vaso tenés? Sí. Yo no te voy a mentir y no le voy a mentir a la gente, estuve todo el día pensando en eso. Es más, estuve en un momento de trance y digo, perdón, la pucha. Podés verlo de infinidad de lugares, de formas, cual si estuvieras sacándole fotos, incluso milimétricamente hay infinidad
de posiciones de perspectiva, y eso a mí me voló la cabeza realmente, porque muchas veces uno se queda en el esto está bien, esto está mal, y no contempla que hay tantas perspectivas como personas en el mundo. Infinidad de puntos de vista en un vaso, que es un objeto, imagínate en la vida. En un ser humano a sí mismo y en un ser humano cuando mira a un otro. Imagínate las variables cómo se multiplican, pero siempre son infinitas. Dos cosas importantes que me las había anotado acá, pongo una ayuda de memoria para ir, que nos va guiando, pongo acá en un costadito, me hago algunas anotaciones. La incongruencia entre lo que pensás, sentís y haces, eso da culpa. ¿Qué es la incongruencia? El desencuentro. Si pensás una cosa, sentís una cosa y haces otra, es incongruente. Cuando vos pensás, sentís y haces coherente, de la misma manera, no aparece la culpa. Va a tener una salida. Las cosas no son blanco o negro, siempre intentar buscar una alternativa, porque la charla de hoy son charlas que transforman y después decía la culpa y cómo superarla. En la charla de hoy el título, ¿no? Que está buenísimo eso. Sos el autor del título y me gusta ese título, aprendo. Y yo dije, ¿cómo se supera la culpa? Pensando en los casos que yo atendí. ¿Qué? Tiene que ver con la aceptación. Cuando uno no se acepta, es muy fácil que sienta culpa de muchas cosas. Porque uno no sabe quién es. No hay autoconocimiento. Pero una vez que se empieza a aceptar, con virtudes y con defectos, sobre todo con defectos, aceptarse. No seré aquello, pero soy esto. No tengo a esta altura, pero tengo esta. Me desarrollo mejor acá que en este aspecto. Entonces uno se empieza a aceptar. Tiene que ser autocompasivo, acompañarse en esa aceptación. Porque no es que un día me acepto y el otro día no. Acompañarme en ese cambio de autoconocimiento. La autocompasión es como una comprensión, como una contemplación de uno mismo. Usar el perdón para adentro, pero un perdón sincero, elaborado. Me perdono en esto, porque yo me equivoqué, pero yo hoy no soy aquel que hizo esa macana. Yo soy mejor hoy. Entonces me perdono porque este error me sirvió de aprendizaje. Analizar las situaciones, el otro paso. Poder analizar situaciones más desmenuzado para poder tener una autocrítica constructiva. Porque la culpa no te deja hacer estos pasos que yo voy diciendo, aceptarse, ser compasivo, perdonar. No, La culpa te pisa. a ver, la culpa mal gestionada, la culpa que inhabilita. Esa. Yo particularmente me encantaría compartir esto porque a mí como ya te dije en privado, y creo que lo hablé hoy al principio de la charla, a mí me atraviesa grandemente la culpa. Un ser culposo donde un montón de veces a mí me trabó momentos de disfrute que yo por sentirme culpable no los vivía, pero un montón de cosas. Hasta que uno aprendió, o yo aprendí, primero a través del autodescubrimiento, como decís vos, por eso a mí todo lo que decís yo lo paso a vivencias mías. Ah, Y a tener juicios justos conmigo mismo, dentro de lo posible, ¿verdad? Porque obviamente somos humanos, no siempre es igual. Pero en esta cuestión de decir, bueno, listo, soy culpable de esto, se pagan las consecuencias, porque de hecho, como hay derechos para todo hoy en día, tenemos los derechos de ser humanos, vos tenés derecho a hacer lo que quieras, pero tenés la obligación y responsabilidad de enfrentar aquellas cuestiones que vienen de la mano de responsabilidades. claro. Y yo, bueno, me siento con derecho a equivocarme. Me siento con ese derecho a decir, bueno, me puedo equivocar, entonces no me siento culpable de mis errores. O bien esa culpa, ese convencimiento de, mira, acá pisaste donde no tendría, bueno, listo, me hago cargo, me responsabilizo y seguimos. No cargo más con el peso de la culpa. Bueno, Lo paso por mi cuerpo. Obviamente, una de las preguntas era que te iba a hacer es si se puede llegar a vivir una vida sin culpa, y después durante la charla
entendí que no, que la culpa no va a pasar, siempre nos va a pasar sentirnos culpables, pero bien gestionado, Deja de ser crónico. claro, deja de ser esa culpa que te inhabilita. Yo creo que la culpa está muy Eso. buena, porque si no viviríamos hiriendo a todo el mundo, viviríamos, no sé, haciendo cosas que para algunos están mal, eh, pero bueno, yo me paro desde ese punto de vista y comparto, porque a mí me sirvió mucho ese autodescubrir y tener juicios justos con uno mismo. Viste que nuestras charlas, en este caso, Claro. ¿no? En este caso somos cuatro, sos vos con tu mente, yo con mi mente, y es, bueno, yo en esas charlas trato de ser justo, ¿viste? Pero bueno, es una apreciación personal, no práctica. Eso es un aprendizaje y que te da equilibrio. Es muy interesante. Por eso puse el ejemplo. Yo, no, o sea, vos no sos el que eras, el que se equivocó y no te gustó vivir con esa culpa si te equivocaste en algo. De aquí en adelante, gestionas de otra manera la culpa con un aprendizaje, porque además el error sirve para aprender. La culpa viene a ponernos un límite para que revisemos, como la ira, como muchas emociones. Vienen a marcarnos la cancha y tenemos que escucharlas, prestarle atención. Termino con estos puntos de superar la culpa. Analizar la situación. Cuando analizás la situación de lo que viviste, la culpa que viviste, hay parte que sí, que vas a ser más responsable, y otra que no tiene tanto que ver con vos. O si todo tiene que ver con vos, te haces cargo de eso. Y verás cómo. O pidiendo perdón, o haciendo la que se te ocurra, pero que sea una alternativa que a vos te contenga. Que vos te sientas mejor persona, si querés. Identificar el sistema de creencias que tenemos. Porque nosotros miramos el mundo de una manera y no de otra. ¿Por qué alguien es más culpable y otro es menos? Pues tiene un contexto donde se formó, una valoración, distintos valores, grados de valores. Entonces, para uno una cosa es tremenda y para el otro no es tanto. Claro. Hay que ver en cada caso si es para tanto o no, pero es muy subjetivo. Entonces, el sistema de creencias que tenemos también nos condena, porque es un formato, un corralito de la caja que hablabas hoy, donde se razona dentro de esa caja. Y hay que poder abrir para ver si hay Aparte alternativas. vivimos etiquetando. Yo le pongo etiqueta a una víbora, y a mí me dan mucho miedo, y hay lugares donde las Claro. víboras son Por sagradas. ejemplo, por ejemplo, identificar la creencia, ser asertivo, digamos, una vez que uno toma una resolución, tiene una idea, una alternativa, avanzar sobre eso. Asertivo es, esto es lo que pienso, este es lo que aprendí, digamos, y avanzo con esto. Ser flexible, porque si nos quedamos en las creencias, en los mandatos, en la religión, el no se puede, el deber ser, la vamos a pasar muy mal. Que eso nos Y eso es lo sirva más como difícil. mal. Eso, claro, son años de cultura, ¿no? Misma cultura. Sí, aparte creo que la flexibilidad para muchos es debilidad. Eh, el Ah, concepto de ser flexible, de tener cintura en una vida como hoy, es debilidad. O yo lo aprecio de esa manera, ¿no? fíjate qué concepto, el que mira esto como debilidad, qué concepto flojito, porque pensaba en el jefe y el líder. Los dos imparten órdenes. En uno molesta y en el otro no. El jefe te dice, a mí me dijeron que tenés que hacer esto. El líder dice, ¿por qué no encaramos esto juntos a ver cómo lo hacemos? O te lo dice de otra manera. La misma cosa es flexible. Habiendo tantas formas lindas de decir las cosas, ¿por qué vamos a elegir la peor? Sí, 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 sí. Eso porque es un trabajo. Como ser feliz, es un trabajo. Hablar es un trabajo. No es que es una posición cómoda. Tenés que ver qué decís, cómo, en qué contexto. Y ser flexible. Escuchar en algunos casos más que hablar. Bien. Y lo último es buscar apoyo, porque son años de sentir la culpa, la cultura tiene la culpa entrelazada, nos tiene abrazado la culpa, desde la religión, desde la educación,
ser sujetos que, aparte acordate, la culpa y el miedo, ¿no? Si no haces las cosas bien no va al cielo. Entonces, somos pocos, necesitamos un salvador, entonces siempre estamos como una actitud irresponsable, esperando que alguien nos diga cómo es. Eso, sacarlo de la religión, llevarlo al trabajo. Si a mí no me dicen cómo es, capaz que hago macana. Necesito de un otro que me indique, que me contenga, que prevenga, y somos hijos. Y los otros serían en el lugar de padres. ¿Viste? Hijos de Dios, como se dice en la religión. Quedamos en el lugar irresponsable de un hijo, o no total responsabilidad, una responsabilidad media, y el padre el que resuelve. Aceptarse, ser autocompasivo, el perdón, analizar la situación, identificar las creencias, ser asertivo, flexible y buscar apoyo. Ahí tenés herramientas para salir de la culpa. Estas son las que yo te puedo brindar hoy. La verdad, estoy hiper agradecido una vez más, Mauricio, y nada más que agregar del tema. Ojalá podamos tener otra experiencia. Ya, mirá, le metimos ahorita y pico ya, ¿no? Ah, largo, mirá, no me di cuenta, claro. Como se cortó, Sí, de verdad. como se cortó, Se parece cortó y menos. aprovechamos. Así que bueno, nada, si nadie tiene preguntas, por ahí si alguno quiere hacer alguna pregunta a los que están conectados, por mientras, te cuento a vos y a la gente que para la semana que viene, el jueves, vamos a estar con una psicóloga y sexóloga, vamos a hablar de sexualidad y emociones. Así que Qué bueno. Voy a ver. esa charla va a estar muy buena y ojalá podamos encontrarnos en otro proyecto, Mauricio. Bueno, para mí también fue lindo reencontrarnos porque cuando me escribiste la invitación, primero hacía memoria, ¿viste? En el curso de coaching, quién es Diego Rivero, quién es. Y después empiezo a hacer memoria y sí me acuerdo. Y después vi los vivos que hiciste y hoy ya empezamos a hablar y siempre me gusta, yo celebro la vida cuando hay un vínculo que roza lo afectivo, que roza la contención, que tiene mirada de futuro, podemos hacer otros vivos con otros temas. Y entonces a mí me hace muy bien y me hace sentir útil tu invitación. Mirá todas las cosas que yo siento. Hoy, bueno, hoy para los que están conectados ya esta parte es anecdótica, pero estuvimos charlando, hablando un poco de la charla y tuve una mini sesión gratis. Y Mauricio me contaba, Mauricio me decía, pues yo le decía muchas gracias, me decía, para estar agradecido se necesitan 2 personas. Claro, porque el Y agradecimiento es siempre a un otro, ¿no? Pero también la gratitud puede ser a sí mismo, sin dejar de tener en cuenta al otro. así que, mil gracias. Gente, Y a vos. gracias a todos, gracias por estar y bueno, perdonen ese lapsus que se cortó y nos vemos el jueves que viene. Chao, Mauricio. O sea que Chao, gente. esta charla queda grabada y yo la puedo ver y ver mis errores después. Claro, tal cual, los nuestros. Dale, Chao. muchas gracias. Gracias a la gente. Chao, chao.